por aquí es donde da el salto la curva. Este valor era 1.82. Ajá. Este valor es, el de acá arriba es 7.88. Y en el punto de equivalencia, ¿qué valor nos da? Quedamos 4.96. Entonces vamos a escoger un indicador que me permita detectar ese valor de punto de equivalencia, ese momento donde si yo pudiera, recuerden que no podemos, ya les dije las razones, no podemos nosotros dibujar una curva de valoración experimental, no la podemos construir, no la podemos hacer experimentalmente porque no contamos con las herramientas, no contamos con los electrodos para poder seguir potenciométricamente una reacción de este tipo. Entonces, ahorita la construí teóricamente, eso sí lo puedo hacer, pero ya experimentalmente me es imposible por la falta de recursos. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar los recursos que sí tengo, y los recursos que sí tengo son indicadores. Entonces, los indicadores van a cambiar de color, ya lo veíamos la semana pasada, y voy a tener dos opciones. Voy a tener la opción de que un indicador pueda cambiar en esta zona, pueda cambiar su color en esta zona, es decir, antes del punto de equivalencia, con lo cual, si eso sucede, el error que vamos a cometer es un error por defecto. Vamos a cometer un error por defecto. ¿Qué implica que vayamos a cometer un error por defecto? Lo que implica es que el indicador va a cambiar de color antes de que alcancemos el volumen de punto de equivalencia, y por consecuencia tú vas a calcular una cantidad de zinc menor a lo que realmente hay en la muestra. Entonces, esa cantidad de zinc menor pues va a ocasionar que tú reportes menor cantidad o menor concentración de lo que realmente es. Por eso vas a cometer un error por defecto. ¿Queda claro? En el caso de que mi indicador cambie en esta zona, ya marqué demasiado. Bueno, que marque en esta zona. Entonces, como está cambiando después del punto de equivalencia, voy a cometer un error por exceso. ¿Qué implica que cometamos un error por exceso? Como el indicador va a cambiar después de que hayas alcanzado el punto de equivalencia, entonces tú vas a calcular con tu volumen de punto de equivalencia y la concentración de ETA, tú vas a calcular que reaccionaron más milimoles de zinc que las reales. Entonces tú vas a reportar un exceso de zinc en la muestra. Entonces son los dos tipos de errores que tenemos, el error por exceso y el error por defecto. Ajá. Difícilmente vamos a poder encontrar un indicador que cambie exactamente en el valor de P de metal del punto de equivalencia, llámese zinc, llámese cobre, llámese manganeso, lo que sea. Entonces, aquí nunca vamos a encontrar, pero lo que vamos a buscar es que el error, el que sea, ya sea por exceso o ya sea por defecto, sea lo más pequeño posible. Ya lo veíamos en la... bueno, no lo veíamos. El error que vamos a pretender encontrar del indicador, vamos a buscar que el error del indicador sea menor al 1%. Que este error sea lo más pequeño posible para que no reportemos ni mucho menos contenido ni mucho más contenido de lo que realmente tiene la muestra. Este error lo vamos a buscar del 1%. Es más, vamos a permitirnos un error que sea menor o igual al 3%. Pero ya un error más grande ya no va a ser aceptable. ¿Sí queda claro? Entonces, para que
para escoger un indicador, pues nos vamos a referir a nuestras tablas. Entonces les pido por favor que a la mano tengan las tablas del Rimbom y nos vayamos a la página 417. ¿Ya la tenemos? Yo les había dicho del 5% el error del indicador, ¿verdad? Vamos a ponerlo, como ya lo habíamos planteado. Vámonos a la página 417, muchachos, ¿ya la tenemos a la vista? Sí, profesora. Okay. Sí, profesora. Ahí en la página 417 dice puntos de transición de indicadores de metales. Entonces tengo una lista de unos 10, 12 indicadores. No son todos los que existen, pero sí es bastante variada la tabla. Si nos pasamos a la siguiente página, en la 418, en la página 418 ya empiezan las estructuras, empiezan a aparecer las estructuras y las condiciones de los indicadores que podemos utilizar. Y vamos a ver, el primerito que aparece es el negro de diocromo T. Lo que tengo ahí es una estructura. Ya les había yo comentado que los indicadores tienen anillos bencénicos fusionados o no, tienen dobles enlaces, grupos azo, grupos carbonilo, grupos sulfonato, y ahí los vemos en las estructuras. Ahorita que ustedes pasen las hojas en las estructuras de los indicadores, pues van a ver que todos comparten estos grupos que son cromóforos, que quiere decir que nos van a dar color. Todas las estructuras tienen una carga negativa. ¿Por qué tienen una carga negativa? Porque son estructuras que provienen de las sales sódicas. O sea, esa carga negativa proviene de que el indicador, al disolverlo en agua, pierde un ion de sodio o pierde un ion de potasio. Entonces, al perder el ion positivo que lo acompaña, pues se queda cargado negativamente. Entonces, ahí tenemos las estructuras. Estas estructuras pueden perder protones y tienen sus pKs, y también a la vez pueden ganar los protones. Entonces, los indicadores tienen un color cuando están en su forma libre. Ese primer renglón que aparece, lo que dice trans, nosotros lo vamos a, todo lo que diga trans, lo vamos nosotros a interpretar como vire. Ojo. Entonces, ahí hay unos valores de pH de vire para los indicadores. Ese primer renglón me indica el vire en función nada más del pH, cuando todavía no se han ligado a un ion metálico, cuando está el indicador en su forma libre, ¿sí? Entonces podemos ver dos pHs para el negro de diocromo T, que son el 6.3 y el 11.6. Si en sus tablas tienen repetido el valor del 11.6, por favor tachen 1, porque ese es un error de libro. Entonces, quiere decir que antes de 6.3 el indicador, simplemente disuelto en medio acuoso, es de color rojo. Entre 6.3 y 11.6 ese indicador es de color azul. Y si el pH es mayor a 11.6, ese indicador va a tomar una coloración naranja. ¿Sí? Y así todos los indicadores que están en las tablas. ¿Sí lo observan? Sí, profesora. Ok. Bueno, luego viene una escala, un renglón que dice pH. Y viene desde 6 hasta 13. Y son diferentes en los diferentes indicadores. Esos son los pHs en los que es posible utilizar este indicador. O sea, no es útil en cualquier valor de pH. ¿Sí? Solamente es útil en valores de pH básicos, ¿nos damos cuenta? ¿Sí? No va a ser útil a cualquier valor de pH, solamente en la zona de neutro hacia el pH básico. ¿Vale? Entonces, luego viene un renglón que dice logaritmo de alfa. No le hagan caso a ese valor. Nosotros no trabajamos
con valores de de alfas. Nosotros hacemos aproximaciones, entonces olviden ese renglón. Y después viene P de bario de transición o P de vire, P de calcio de vire, P de magnesio de vire, P de manganeso de vire, P de zinc de vire. ¿Qué quiere decir esta pequeña lista de metales? Que son los metales para los cuales es sensible el indicador. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, no es sensible para muchos metales, solamente para 5 y nada más en condiciones básicas. ¿Sí lo están viendo en sus tablas? Aquí está el P de zinc, entonces para nuestra valoración sí serviría. Dice P de zinc a rojo. Ajá. Este color que dice a rojo quiere decir, lo voy a escribir en la presentación, para empezar, este color implica que el complejo de zinc con el indicador es rojo. ¿Vale? Entonces, ese es el P de metal que debe de cumplirse para que cambie de rojo a cualquiera de los colores que están arriba, es decir, de rojo a rojo, de rojo a azul o de rojo a naranja. ¿Ok? Entonces, así es como lo vamos nosotros a interpretar estas tablas. Entonces, vamos a buscar, ya tenemos identificado al NET, lo voy a poner aquí arriba. El NET es uno de los indicadores que me sirve para esta valoración porque detecta al zinc, el negro de diocromo T. Así, voy a poner su acrónimo así. Y me dice que tiene un P de zinc, de vire o de transición igual. ¿Cuál es el pH de nuestra valoración? El pH de nuestra valoración es 8.5. Ese fue el pH que escogimos. Aquí está, 8.5. Entonces, vamos a buscar el pH de 8.5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos el pH de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No está el de 8.5 con exactitud. Entonces, ¿qué pH quieren tomar? O sea, ¿el de 8 o el de 9? Si ustedes ponen en su calculadora 8.5 y lo redondean a un número que no tenga cifras decimales, ¿qué les da? ¿8 o 9? 8. ¿A poco? ¿En serio? 8.5 sube a 9, ¿no? Exacto. De 0.5 para arriba les tienen que dar 9. Ajá. Ojalá así fuera, ¿no? ¿Por qué? No, bueno, o sea, vamos a tomar el valor más cercano, no existe. No, como no hay un exacto, entonces, en 9, ¿cuál es el valor de P de zinc? El valor de P de zinc que leemos es 10.5. Encuentren el cruce, ¿no? Se van en la línea que dice P de zinc de transición y lo cruzan con la columna que dice 9 y da 10.5. ¿Ya lo encontraron? Como cuando ven la pirámide. Sí, profesora. ¿Sí? Cuando ven la pirámide de los precios en el microbús, así es, ¿no? Me dice que a esas condiciones, este va a ser un pH, lo vamos a poner así. Yo sé que no fue el valor a 8.5, pero fue lo más cercano que encontramos. El cambio va a ser de el complejo de color rojo, va a pasar en esas condiciones a un color azul. ¿Sale? Vamos a buscar si hay otro indicador que me sirva para el zinc a esos pHs. Si ustedes se dan cuenta, el negro de diocromo A solamente es útil para calcio y magnesio. El negro azul de diocromo R, si seguimos pasando la página, solamente sirve para calcio y magnesio. El negro azul de diocromo B
sí sirve para el zinc. Vamos a ponerlo. Es el negro azul de diocromo B. Negro azul de diocromo B. Para no estar escribiendo mucho. Y sí me sirve a los pHs que tengo. Entonces tengo el P de zinc de transición. Vamos a tomar también el valor de 9. Es 8. Ajá. Y la transición va a ser de rojo a azul también. ¿Sale? ¿Qué otro nos sirve para el 5? El violeta de solocromo R. El violeta de solocromo R. A pH básico también me sirve. Y a pH 9 es 8,5. Es que trae dos datos. Bueno, hay un 12,5 y un 8,5. ¿En dónde? No, es que lo estoy viendo mal. Sí, es 8,5, perdón. Estabas viendo el Sí, de me níquel, confundí de renglón. Sí. Y el cambio de color va a ser en ese intervalo Igual de rojo a azul. de rojo a azul, exacto. Rojo y azul son dos colores bastante diferentes, entonces cualquiera de los tres me serviría. Uh-huh. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿No hay más de los que están aquí en las listas? El azul de metilimol. 15. Metiltimol, azul de metiltimol. 15 Sí. es la referencia bibliográfica. Ok. ¿Pero ese no trabaja a pHs ácidos? Es como que Sí. a pHs Bueno, llega a 7. no trabaja pHs básicos para el zinc. Uh-huh. No me sirve. Porque fíjense que abajo está la tabla de los pHs básicos para el mismo indicador, en la siguiente hoja. Arriba es solución ácida, abajo solución alcalina. Pero en la solución alcalina que va desde 8 hasta 13, no aparece en la lista el zinc, ¿sí? Este indicador solo me detecta el zinc en condiciones ácidas, pero no en condiciones básicas, entonces no me sirve. El naranja de Gilenol tampoco me sirve, porque el naranja de Gilenol llega hasta pH de 7. Entonces yo puedo usarlo para detectar al zinc de 5 para 7, desde 5 hasta 7, pero no después de 7. El zincón, ¿ya vieron al zincón? Hasta su nombre lo dice, ese es un indicador específico para el zinc. Ese tiene un P de zinc de transición de 7.9. Sí, de 7.9. A pH 9 igual, ¿verdad? Que nosotros lo vamos a tomar como 8,5. Y el cambio de color que me va a dar es de azul a naranja. Rojo. Este va a ir al revés. Le voy a poner una flechita aquí para que no se confunda con el guión del otro, ¿no? ¿Sale? Entonces, tengo esas 4 opciones. Tengo 4 opciones para poder elegir. Si los tengo todos en el laboratorio, pues qué bueno, ¿no? Tenemos zincón, tenemos negro de diocromo T, no sé los otros dos. Tendríamos que echarnos a lo mejor en la bodega sí los tenemos. En los anexos no. Pero bueno, vamos a evaluar todos. Tenemos que buscar uno que cambie lo más cercano al valor que tenemos del punto de equivalencia de P de zinc. El P de zinc de nuestro punto de equivalencia es 4.96. ¿Cuál es el que más se acerca? ¿Zincón? El del zincón. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar con ese indicador. Vamos a comenzar con este indicador. Si este indicador nos da un error muy grande, ¿cómo creen que nos va a dar el error de los demás? Pues aún mayor. Aún mayor. Ajá. ¿Ok? Todos estos indicadores
de acuerdo a lo que acabamos de apuntar, qué tipo de error van a cometer. Error por exceso. Todos nos van a llevar a cometer un error por exceso. Cualquiera de los que utilicemos de estos, nosotros determinaríamos un exceso de zinc. Reportaríamos más zinc de lo que realmente es. Si nosotros fuéramos a reportar la concentración, a lo mejor la concentración que vamos a reportar es 0.016 o 0.017 o 0.03 o 0.04, dependiendo de qué tan grande es el error. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a probar siempre con el que más se acerque. Ajá, porque los demás van a cometer un error todavía más grande. Entonces, como el error es por exceso, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, y por eso fue necesario tener las ecuaciones. Vamos a calcular en qué volumen se cumple este valor de P de zinc. ¿En qué volumen nosotros calculamos 7.9? Ajá. ¿Sí? Si somos inteligentes y vemos la tabla, el 7.9 va a estar cerca de un volumen de 4. ¿Sale? Que ya es el doble del punto de equivalencia. ¿Sí lo ven, muchachos? Vamos a ver cuál sería nuestro error con ese indicador. Va a ser un error grande. Yo esperaría que fuera un error grande. Entonces, vamos a calcular el volumen de vire con ese indicador. El volumen de vire con el indicador 5. Como es por exceso, vamos a utilizar la ecuación con la que calculamos el P de zinc en esta región, que es la ecuación después del punto de equivalencia. La ecuación que nosotros empleamos y que determinamos la semana pasada es P de zinc igual al logaritmo de la constante bicondicional más el logaritmo de CB menos C0B0 entre C0B0. ¿Sí o no? ¿Sí fue esa ecuación? Sí. Sí, no, es esta. Es CB menos C0B0 entre C0B0. Ok. Esa es la ecuación para el cálculo del P de zinc. En este caso, nosotros ya sabemos el P de zinc. Nosotros ya conocemos este valor. Sabemos todos los datos y lo que nosotros vamos a intentar calcular ahora es este volumen. Entonces vamos a despejarlo. Para despejarlo tengo que empezar a quitar todo lo que me estorba. Y lo primero que me estorba es este logaritmo. Como está en una suma, lo voy a pasar restando. Después me estorba este logaritmo, pero ya es una multiplicación, entonces no lo puedo sumar ni restar. ¿Me permiten tantito? Empiecen a despejar y ahorita regreso. Ok, ya regresé. Entonces, hay que despejar B. Entonces estaba yo. Este lo podemos pasar restando. Ya queda este término solito. Este logaritmo lo tengo que quitar con la función antilogaritmo. Entonces, de manera que esto me queda así. Ok. Y después, este término lo voy a pasar multiplicando. Y este término que resta aquí lo voy a pasar sumando. Entonces, esto me va a quedar
De este lado, este término es un término común, lo puedo factorizar y lo hago. Y entonces me queda que C0B0 multiplica a 10, que tiene como exponente el P de zinc menos el logaritmo de K, y todo eso va restando a 1, y esto es igual a CB. Vamos a despejar B, y entonces esta C la paso dividiendo a todo esto. ¿Sí? Lo voy a poner acá abajo. Entonces tengo que B va a ser igual a, dijimos, C0B0 por 10 a la P de zinc menos el logaritmo de la K menos 1, y todo entre C. Profesora, ¿no sería más más C0B0? Ay, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto. Pasa sumando. Error. Bueno, ya está. ¿Sí? Todos los datos los conocemos la concentración del EDTA, conocemos el P de zinc. En este caso, el P de zinc que vamos a sustituir es el P de zinc, voy a ponerlo a la altura de este. El P de zinc que vamos a sustituir es el que corresponde al indicador. Entonces, sustituimos y nos queda B va a ser igual a 3 por 0.015 por 10 a la P de zinc, que es 7.9, menos 7.88, que es el logaritmo de la constante, todo eso más 1, y todo esto entre, ¿cuál era la concentración del EDTA? 0.0225. 0.225, así me acordé. Y me dicen cuál es el volumen. Este volumen es el volumen de Vire. 4.09. 4.09, ¿están de acuerdo todos? Sí. Okay. Sí, 4.09. Bueno, es 4.09. Nosotros lo esperábamos en 2. Entonces, ¿qué error vamos a cometer? El error del indicador se calcula así. El porciento de error que comete el indicador, déjenme hacerlo más a la izquierda, si no, no me va a caber. Va a ser el valor absoluto de la diferencia que hay entre el volumen de punto de equivalencia menos el volumen de Vire, y todo entre el volumen de punto de equivalencia por 100. Ese es la manera de calcular el porcentaje de error. ¿Vale? ¿Lo podría acercar tantito, por Voy, favor? permítame. Ajá. Esta es la manera de encontrar el porcentaje de error. Entonces, ¿conocemos el volumen de punto de equivalencia? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a calcular. El porciento de error va a ser igual, valor absoluto. El volumen de punto de equivalencia dijimos que era 2 mililitros. El volumen que acabamos de calcular es 4.09. Y el volumen de punto de equivalencia es 2. Por eso aquí van las barras de valor absoluto. Y esto va por 100. ¿Por qué va el valor absoluto? Porque esta resta va a salir negativa, ¿no? ¿Sí? Entonces el porcentaje de error va a ser igual. Y esto lo pueden poner en su calculadora, ¿eh? Déjenme les pongo. Para que aprendan. Están las barras. En la calculadora están las barras de error.
Déjenme encontrar dónde están las barras de valor absoluto. Aquí está, apps. ¿Ya lo vieron? Apps, ya puso las barras, pongo la fracción y pongo 2 menos 4.09 entre 2 y por 100. Ay. ¿Ya vieron? ¿Ya lo hicieron en su calculadora? Ya. Ya. ¿Sí pudieron poner las barritas de valor absoluto? Sí. Sí, maestra. Ah, ok, bueno. Entonces, cometemos un error del 104.5%. Mucho. ¿Aceptarían usar ese indicador? No. No, ¿verdad? Entonces, y si ese error lo cometemos con con este indicador, que era el que más se acercaba, ¿qué creen que va a pasar con los demás? ¿Aún va a ser mayor el error? Aún va a ser mayor el error. Entonces, este indicador no me sirve, ¿no? O sea, pulgares abajo, no me sirve este indicador. ¿Sale? Y por supuesto, si este no me sirve, estos tampoco. Este indicador no me sirve. Y ninguno de estos tampoco. Ahora, ustedes se van a preguntar, pero en la práctica que nos mostraron en el laboratorio, sí se podía el negro de diocromo T, ¿no? ¿O no? En la práctica que ustedes hicieron. Sí, sí usamos ese. Usaban el negrote, ¿no? Entonces, ¿por qué en la práctica sí se pudo y por qué aquí no? Bueno, pues a lo mejor estamos usando condiciones no muy favorables, ¿no? El pH debe de ser totalmente favorable. Tal vez lo que nosotros necesitaríamos modificar son los volúmenes, a lo mejor tomar alícuotas más grandes, podríamos tomar alícuotas a lo mejor más grandes para que el volumen de punto de equivalencia fuera todavía mayor, modificar el volumen de punto de equivalencia, a lo mejor lo estamos haciendo muy pequeñito, entonces a lo mejor cambiar la concentración del EDTA para que el volumen de punto de equivalencia sea más grande, subir la concentración del zinc, ¿sí? Entonces, tal vez nuestras condiciones de amortiguamiento no están tan mal, están bien, pero las otras condiciones que nosotros seleccionamos, que fueron los volúmenes, a lo mejor tendríamos que modificarlos, modificar estos volúmenes para que se modifique la concentración del EDTA y entonces eso a la hora de sustituirlos aquí no va a cambiar el log de K condicional, no va a cambiar el P de zinc, pero sí va a cambiar las milimoles que yo tengo y va a cambiar esta concentración. Entonces, podríamos modificar las condiciones de la alícuota y del volumen de punto de equivalencia. Entonces, bueno, no necesariamente todos los ejemplos teóricos nos tienen que salir como este, ¿no? Entonces, no nos salió, no nos sirvió, pero finalmente ya les dejé el camino, lo que tienen ustedes que hacer cuando quieren elegir un indicador. Llegan hasta este punto, tienen su curva, buscan en la tabla los indicadores bajo las condiciones. Si no se puede exactamente las que tú elegiste, pues las más cercanas a lo que tú escogiste. ¿Qué más podríamos hacer? Ya tenemos todos los indicadores, vemos si con ese buscamos el que más se acerque a la condición del punto de equivalencia y si no, y con ese calculamos el error. Vemos si es un indicador que va a cambiar después de punto de equivalencia o antes de punto de equivalencia. Escogemos la ecuación
que me permita el cálculo del P de zinc bajo esas condiciones. Despejo B, así como ahorita lo hicimos para la zona de exceso, pues pudo habernos salido antes del punto de equivalencia y entonces hubiéramos tenido que tomar esta ecuación, esta. Ajá, y de esta ecuación despejar B. Entonces, nada que no podamos hacer, ¿verdad? Digo, estamos en una carrera del área de ciencias, eso quiere decir que nos gustan las matemáticas, entonces, pues nada que sea imposible para ustedes. Despejan B, sustituyen sus condiciones, encuentran el volumen y se calcula el error. En este caso no nos dio. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no tenemos otras opciones de indicador, estas son los que hay en el laboratorio. Ya les dije yo, Zincon y negro deriocromo T son los indicadores que están en el laboratorio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues empiezo con lo más simple, cambio el volumen de la alícuota, altero el volumen de punto de equivalencia que quiero esperar para que cambie la concentración del EDTA y vuelvo a recalcular a ver si con eso ya me da algo diferente. Obviamente tendría que recalcular estos valores, ¿no? Y veo si me da algo diferente y si puedo ocupar los indicadores que tengo aquí en la lista. Si de plano no se puede, entonces me tengo que regresar a rediseñar desde atrás, o sea, modificar el P de amoníaco y modificar el pH. ¿Sí, muchachos? Pero bueno, queda claro cómo interpretamos la tabla de los indicadores, la información que sacamos, cómo es que hay que obtener el volumen de vire y cómo calcular el error. Sí, todo claro. Bueno, por el momento. Así, aunque no nos dio algo favorable, ¿no? O sea, no nos dio algo favorable, pero pues el caminito está trazado. ¿Sí? Déjenme les enseño otra. Déjenme les enseño otra presentación. Déjenme ver si en esta. Lo malo de esta aplicación es que no puedo ordenarlas, ni alfabéticamente, se van ordenando solitas conforme las vas abriendo, las vas creando. Entonces luego tengo que estar buscando así entre varias que ya tengo. Para identificarlas. Voy a buscarla. Es esta. Déjenmela. ¿Ya se ve? Aquí con estos muchachos, el año pasado, estábamos viendo la valoración de zinc, pero en medio acetatos. Entonces, fueron las condiciones que ellos escogieron. Escogieron un pedacetato de 0, un pH de 5. Igual, miren, escogieron volúmenes un poquito más grandes. Ajá. Igual hicimos el cálculo de las ecuaciones, no hay diferencia, para que vean que es lo mismo, o sea. Pero bajo condiciones ácidas, aquí están los indicadores. Teníamos al azul de metiltimol, al naranja de gilenol, al zincón, a la ditesona, bajo estas condiciones. Ajá. El más cercano era 4.8, ellos habían calculado 5.03 en el punto de equivalencia, por lo tanto este valor estaba en la zona del defecto, o sea, antes del punto de equivalencia. Escogimos la fórmula para calcular el zinc, el P de zinc antes del punto de equivalencia, hicimos el despeje del volumen,
Se calcula el error, vean, nos salió el volumen, nos salió de 2.99 cuando el punto de equivalencia era de 3. El error nos salió del 0.33%, o sea, nos salió todavía mucho menor que el 1%, ¿no? Vean que la cuantitatividad no es muy diferente a la que ustedes calcularon. ¿Mm? Pero bueno, son otros pH, son otras condiciones, es otro amortiguamiento, ¿no? Entonces, este fue el ideal, este era el más cercano a 5.03. Con esto hubiera cometido más error, con esto hubiera cometido mucho más error. Este que está en 0.6 estaba todavía muy por debajo inclusive del valor inicial. Si esta línea lo hubiera seguido hacia acá abajo, hubiéramos hablado de volúmenes negativos. Entonces, de entrada, este está descartado. Hay que checar muy bien el valor de inicio. Si aquí era 2, no podemos tener un P de zinc de 0.6, porque eso implica concentraciones de zinc mucho más grandes, ¿no? Y no vamos a crear materia, no vamos a adicionar más zinc o no vamos a aparecer zinc en el sistema. Entonces, este estaba descartado desde el principio. Los más cercanos eran 4.5, 4.8, 5.5 y agarramos este, porque era el que más se acercaba a este valor, a 5.03. Entonces, este es un ejemplo donde sí nos dio, y les digo, o sea, tampoco se frustren porque no nos dio a nosotros, ¿no? Pero simplemente es reintentarlo. Si quieren ustedes ya como tarea, como algo, un reto personal, modifiquen las condiciones, modifiquen no el P de amoníaco, no el pH, no cambien estos dos, pero sí alteren esto. Esta no, porque esta fue nuestra base. De estas pueden cambiar, inténtenlo. Se las voy a marcar, las que necesitarían cambiar. Necesitarían cambiar el volumen de la alícuota, el volumen de punto de equivalencia y obviamente este dato, la concentración del EDTA, ¿no? Entonces, estas tres. Recuerden que esta depende de cuánto quieren de volumen de punto de equivalencia. Entonces, hagan más grande la alícuota, hagan diferente yo les diría de preferencia a la mitad de lo que escojan de aquí, recalculen esta y obviamente van a tener que recalcular estos, ¿no? Al cambiar esos datos, esta curva va a cambiar, todo. Hagan una distribución diferente de volúmenes y vuelvan a calcular. Y con los mismos indicadores que ya tenemos seleccionados, busquen alguno que nos dé, a ver si bajo esas condiciones nuevas, uno de ellos ya nos ajusta, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos? No, profesora. ¿No? ¿Para todos quedó claro? Esto va a venir en el examen, ¿eh? Bueno, ok. Entonces, ahora sí, sus dudas acerca de solubilidad. Les acabo de poner la liga para la asistencia. Solo pueden acceder una vez y con su cuenta institucional, ¿no? Tienen que poner su correo de la facultad. Les doy 5 minutos para que hagan su registro.